abril del año 1945, las ciudades de Nueva York, Washington, México, Estambul, París, Montevideo, Buenos Aires son escenarios de manifestaciones indescriptibles. La Segunda Guerra Mundial ha terminado con la victoria de los aliados. Cerca de Milán, en la región de los lagos, son muertos Benito Mussolini y Clara Petacci. Fue asesinado un príncipe de Habsburgo. El gobierno de Austria envía un ultimátum a Serbia y le declara la guerra. Firman la movilización los estados mayores de toda Europa. Italia mantiene su neutralidad. El socialismo afirmaba que habría terminado con la guerra. Benito Mussolini renuncia a la dirección del diario socialista Avanti y funda El Popolo d'Italia. El artículo Audacia repercutió en el Parlamento italiano por los antecedentes socialistas de Mussolini. En este artículo, el futuro duce afirma que Italia tiene que entrar en guerra al lado de Francia e Inglaterra para libertar Trento y Trieste en poder de Austria. Es expulsado del Partido Socialista y ante las maldiciones de sus correligionarios les dice: hoy me odiáis porque me amáis aún. El deseo de guerra había ganado la calle. El 24 de mayo de 1915, Italia declara la guerra a Austria. El comandante Luigi Rizzo, a bordo de una pequeña embarcación, burla las defensas del puerto militar de Pola y con 2 certeros torpedos hunde el acorazado austríaco San Esteban. Francesco Baracca, as de la aviación italiana, abatió en vuelo 105 aparatos enemigos. Con todo, el ejército italiano tuvo sus reveses, pero en el Piave retoma el camino de la victoria. En Milán, el 23 de marzo de 1918, Benito Mussolini funda el primer fascio de combate. Las agrupaciones fascistas se multiplican. La masa obrera, empobrecida por los bajos salarios y catequizada por agitadores comunistas, abandonaba las fábricas y la autoridad del Estado se derrumbaba. Las continuas huelgas paralizaban la vida económica de la nación con grave perjuicio para todos los italianos, incluso los mismos obreros que accionaban dirigidos por elementos foráneos. Los fascistas, bien organizados y ya numerosos, se esforzaban en normalizar los servicios indispensables a la vida ciudadana. Estas acciones provocaban encuentros sangrientos entre comunistas y camisas negras. Obreros y jóvenes fascistas eran víctimas de la crueldad roja. Las venganzas y atentados comunistas aumentaban con feroz intensidad. La acción de las agrupaciones comunistas había llegado a extremos increíbles. El tren no pudo continuar por viajar en él un sacerdote y un oficial. El 22 de octubre de 1922
se reúne en Nápoles un congreso fascista. Mussolini imparte órdenes secretas para la marcha sobre Roma y nombra el cuadrimvirato de la revolución. Es el 28 de octubre de 1922. Como Matteotti, prominente socialista, al ser secuestrado fue muerto por fascistas en este mismo coche. El cadáver fue hallado después de larga búsqueda. La oposición, como acto de protesta, se retiró del Parlamento. Más tarde Mussolini estableció la censura y eliminó los partidos políticos. Creó el Estado corporativo. Quiere reconstruir el país empezando por la infancia. Los hijos del pueblo son recogidos y encuadrados en las formaciones de los valilas. A la juventud le proporciona vida campestre y premilitar. Las mujeres también toman parte en las manifestaciones deportivas. Todos los años en Roma, en el Foro Mussolini, 16 jóvenes de ambos sexos, en representación de todas las organizaciones juveniles de Italia, juran lealtad a la patria y fidelidad al régimen. Estos eran los pantanos de Pontinia, una inmensa zona malárica a 50 kilómetros de Roma. Sus contados habitantes eran gente humilde y laboriosa, de tierras de pobreza y de muerte, fueron convertidas en fuentes de vida y de trabajo. Mussolini, orgulloso de su origen campesino, participa también en los trabajos de la trilla, pese a sus abrumadoras tareas de Estado. Los resultados de la llamada batalla del trigo emprendida por él permitieron a Italia bastarse a sí misma.
En esos mismos pantanos nacen las ciudades de Pontinia, Sabaudia, Litoria, Aprilia y Pometia. El duce entrega en propiedad a campesinos excombatientes las tierras mejoradas. Mussolini y el cardenal Gasparri firman el Tratado de Letrán, con el cual se crea un nuevo estado cuyo territorio se llamará Ciudad del Vaticano. Los romanos se reúnen en la Plaza San Pedro para aclamar a Pío XI, pues es el primero de los papas que después de 70 años de encierro voluntario en el Vaticano, sale al balcón de la Basílica de San Pedro para bendecir a Italia y al mundo. Mussolini afirmaba que las casas y obras que se realizaban significaban no solo un progreso para el país, sino la eliminación de la desocupación que al hacerse cargo él del gobierno constituía un verdadero fantasma y semilla propicia al comunismo. El 2 de octubre de 1935, Mussolini en un discurso anuncia la iniciación de hostilidades contra Abisinia. Una multitud gigantesca de 20 millones de italianos se congrega en todas las plazas de Italia llamados por el tañir de campanas.
Luego de 7 meses de dura lucha, Mussolini desde el balcón de Plaza Venecia anuncia: hoy, 5 de mayo de 1936, hemos entrado en Addis Abeba. Y prosigue: Regali delle forze armate dello Stato in África e en Italia. Mussolini afirma que el imperio conquistado con la sangre lo fecundará con el trabajo y lo defenderá de quien sea con las armas. Con sua sangue l'impero, lo fecunderà col suo lavoro e lo difenderà contro chiunque con le sue armi. Camicie nere, legionari, saluta al re! Ha sido levantado un monumental arco de triunfo para rememorar la total y definitiva pacificación de dicha colonia que ahora es parte del imperio. Es inaugurado por Mussolini e Italo Balbo. Esta visita del duque a África da motivo a extraordinarios festejos. El jefe de los árabes entrega a Mussolini la espada del Islam, que para los musulmanes es símbolo de amistad y mando. A invitación de Adolfo Hitler, Mussolini se dirige en tren especial a Alemania. Una multitud de varios millones de alemanes congregados dentro y fuera del Estadio Olímpico de Berlín recibe con frenético entusiasmo a Benito Mussolini. Nationalsozialisten, Faschisten wollen den Frieden und werden immer bereit sein, für den Frieden zu arbeiten, einen wirklichen, fruchtbaren Frieden, der die Fragen, die Mussolini dice que el nacionalsocialismo y el fascismo están dispuestos a trabajar por la paz, pero la paz fecunda y verdadera que no ignora los problemas de los pueblos, sino que los analiza y los resuelve. A su vuelta de Alemania, Mussolini emprende una gira por el norte de Italia. Italiano che ha dato il suo sangue,
la sua energia e tutto se stesso per l'impero. A questo popolo italiano noi non chiediamo nulla. Gli chiediamo soltanto di essere pronto ai nostri ordini quando battono le grandi ore della storia che impegnano un intero popolo per la vita e per la morte, per il combattimento e per la vittoria. Milán, ciudad cuna del fascismo, fue la predilecta de Mussolini. En ella el duce forjó sus primeras armas políticas y desde ella también iniciaría el camino que lo llevaría a la conquista del poder. En Plaza del Duomo lo aclama una muchedumbre desbordante. Por el paso del Brennero, el tren especial que conduce a Hitler entra en territorio italiano. Hitler devuelve a Mussolini la visita que éste había efectuado a Berlín en el año 1937. En un marco espectacular, Florencia recibe a los dos hombres de Estado. Trompetas de plata anuncian la aparición de Hitler y Mussolini en el balcón de Palazzo Vecchio. El secretario del partido fascista, Achille Starace, pide a la multitud el saludo al Führer y al duque. Roma. Esta
Estos son los vestigios del antiguo foro romano. Y este, el moderno foro Mussolini. El fascio de la antigua Roma es también el símbolo de los camisas negras, y el mismo que Mussolini hace esculpir en el frente de sus obras. El Coliseo construido por los Césares hace 2000 años queda unido al victoriano de nuestra época por la nueva y amplia calle llamada Vía del Imperio. De la antigua Roma, estos son los emperadores: Nerva, Augusto, Traiano y Julio César, el dictador perpetuo. Adolfo Hitler de visita a Roma en nombre del pueblo alemán y como acto de homenaje al ejército italiano, deposita sobre la tumba del soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial una ofrenda floral. Esa misma noche, Mussolini, en el banquete que ofreció a Hitler en su residencia del Palacio Venecia, dijo: L'Italia fascista non conosce che una sola legge etica nell'amicizia, quella che io ricordai davanti al popolo tedesco al campo di Maggio. A questa legge ha obbedito, obbedisce e obbedirà la collaborazione tra la Germania nazista e l'Italia fascista. Mussolini manifiesta que Italia no conoce sino una sola ley ética en la amistad, y a ella se tendrá en sus relaciones futuras con Alemania. En septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que por mediación de Mussolini detúvose en la conferencia de Múnich. En Roma se organizan manifestaciones de simpatía hacia Alemania. En una ofensiva relámpago, el ejército alemán había llegado a las puertas de Varsovia. La capital polaca, pese a su resistencia, en pocos días cae bajo el peso del aplastante poderío bélico alemán. Hitler invade Noruega y Dinamarca. Bélgica en 18. El ejército francés sigue en derrota. Imaginó que para los franceses había sido motivo de seguridad en su frontera con el este, es franqueada por el ejército alemán que sigue su avance.
tropas inglesas que luchan con el ejército francés consiguen evitar su destrucción y vuelven por el mismo canal de la Mancha de vuelta a Inglaterra. El avance alemán se hace incontenible. Los primeros tanques están por llegar a París. Ese mismo día, combattenti di terra, di mare, dell'aria, un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. Popolo italiano, corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. De 1940, tropas alpinas y motorizadas desembarcan en Albania. Son recibidas con muestras de júbilo por el pueblo albanés y se dirigen a la frontera con Grecia. El conde Chano, desde Tirana, capital de Albania, ha manifestado al pueblo albanés que Italia entra en guerra contra Grecia para libertar territorio albanés que desde tiempo se encuentra bajo la dominación griega. Los soldados peninsulares ya en territorio griego construyen caminos para permitir el avance de tropas motorizadas.
Viniki es uno de los primeros pueblos conquistados. La aviación italiana se muestra muy activa y bombardea incesantemente objetivos militares griegos. Sorpresivamente, los japoneses han atacado la flota norteamericana en Pearl Harbor y los Estados Unidos han declarado la guerra al Imperio del Sol Naciente. Alemania e Italia se solidarizan con el Japón y declaran la guerra a Norteamérica. Para Italia no fue empresa fácil la guerra en territorio griego. Los planes italianos de ocupación son retardados por la decidida y tenaz resistencia del ejército griego. El mariscal Pietro Badoglio ha renunciado como jefe del Estado Mayor del Ejército Italiano. También el general Rodolfo Graziani ha sido sustituido como jefe del Ejército Italiano en África. Hitler, ya en guerra con Rusia, se prepara activamente para intervenir en Yugoslavia. La aviación peninsular despliega gran actividad. Este violento fuego antiaéreo no consigue hacer blanco en los picchiatelli italianos. Con la llegada de la primavera y reabastecidas las líneas de combate, los italianos emprenden nuevas y espectaculares acciones de guerra apoyados por la aviación peninsular que ahora debe hacer frente a los aviones griegos, yugoslavos e ingleses.
Paracaidistas peninsulares ocupan la isla de Corfú y Cefalonia. Desde territorio yugoslavo, los alemanes han roto el frente griego en una maniobra envolvente en el lago Okrida. La infantería italiana conquista importantes posiciones estratégicas. Las avanzadas del ejército italiano llegan a Kos. La situación del ejército griego se hace insostenible. En la noche del 23 de abril de 1941, a las 21 horas, el jefe del Estado Mayor helénico pide parlamentar con el jefe del ejército italiano en Grecia para ofrecerle la rendición incondicional de los ejércitos del Epiro y Macedonia. Es el fin de la guerra italiana en Grecia. Bombardean Roma. Papa, en un gesto sin precedentes, sale de la ciudad del Vaticano y por las calles de Roma se mezcla entre los damnificados para confortarlos y bendecirlos. Los aliados victoriosos en África desembarcan en Sicilia. El 4 de julio de 1943 en el Palacio Venecia se reúne el Gran Consejo Fascista para resolver sobre la grave situación que ha creado dicho desembarco. Es de madrugada y el Gran Consejo sigue deliberando. Dino Grandi insiste se vote su moción de solicitar al rey se haga cargo de la situación en su carácter de jefe de Estado. Se aprueba por mayoría de votos. Mussolini va a informar al rey sobre el resultado de la reunión del Gran Consejo y a proponerle las medidas a tomar frente al desembarco aliado. La entrevista duró escasamente 20 minutos. Al salir, Mussolini fue arrestado. El mariscal Badoglio es nombrado primer ministro. Al grito de ¡Viva el Rey! Se realizan manifestaciones antifascistas. En la mañana del día 3 de septiembre, los aliados desembarcan en Calabria. Eyar, ente audiciones radiofónicas, irradiará a continuación una proclama extraordinaria del jefe de gobierno. Il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione,
ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. El mariscal Badoglio dice que el enemigo es mucho más poderoso que Italia, por lo tanto ha pedido el armisticio al general Eisenhower, que lo ha concedido. Ordena al ejército italiano de poner las armas y de estar listo para reaccionar si el ataque proviniera de otra potencia. Da qualsiasi altra provenienza. Los alemanes, cruzando el Brennero, vienen a ocupar Italia. Llegan a Milán. Están ya en Florencia y siguen hacia el sur. El rey y el gobierno se trasladan al sur de la península ya ocupada por los aliados. Desde allí, Benedetto Croce habla de un primer congreso democrático. Después de su arresto, Mussolini había sido trasladado secretamente de una cárcel a otra por temer al nuevo gobierno italiano que los fascistas intentaran libertarlo. Pero los alemanes, por medio de un servicio secreto, seguían la pista de estos movimientos y el 12 de septiembre de 1943 consideraron llegado el momento de actuar. Paracaidistas alemanes bajan en las montañas del Gran Sasso, el macizo más alto de los Apeninos, y con una maniobra envolvente, mientras un avión helicóptero aterriza a 2000 metros de altura frente al refugio Imperatore, rescatan a Benito Mussolini de su último cautiverio. Mussolini, ya libre, es conducido en helicóptero a la llanura. Y prosigue después también en avión a Berlín. Hitler le da la bienvenida. Salúdale también von Ribbentrop. Desde los micrófonos de Radio Berlín, Mussolini habla al pueblo italiano anunciándole su firme decisión de volver a luchar al lado de los alemanes. Mussolini parte para Italia.
Salò, sobre el lago de Garda, se reúne con dirigentes fascistas que durante los 45 días del gobierno del mariscal Badoglio se habían mantenido adictos a él. Constituye un nuevo gobierno que en la primera reunión abolió el Senado de la Nación, cuyos miembros eran nombrados por el rey. Anunció las constituyentes para crear las bases de la República Social Italiana. De dicha república, Mussolini sería al mismo tiempo jefe de Estado y presidente del Consejo de Ministros. Reabrió los cuarteles reconstituyendo los cuadros disueltos. A los reclutas les dio nuevas divisas y en lugar de las tradicionales estrellitas en el cuello de sus solapas, llevan ahora el gladio romano rodeado por hojas de roble. El personaje más importante después de Mussolini es sin duda el mariscal Rodolfo Graziani, ministro de Defensa. Mussolini habla a los reclutas y los incita a volver a la lucha. En este atentado murieron 14 soldados del Reich. El comando alemán, en represalia, manda fusilar en las cuevas argentinas a 37 recluidos políticos italianos. La oposición al nazifascismo se manifestaba de distintos modos. En las grandes fábricas los obreros hacen huelga de brazos caídos. Muchos de ellos son llevados a Alemania para ser incorporados en el ejército del trabajo. Aviones aliados bombardean ciudades del norte de Italia. De Italia se forma clandestinamente el Comité Nacional de Liberación con elementos antifascistas desde años activos.
Organizóse la resistencia coordinando todas las células. Entre las primeras acciones se establecen contacto con los aliados, valiéndose de todos los medios, especialmente con correos clandestinos que llegaban desde Suiza. Dos unidades especiales ayudaron a los partidarios italianos, la No. 1 Force y el Auswahl Strategical Service. Una gran red de enlace fue tendida, recurriéndose a los más populares estribillos. Radiotransmisores portátiles irradiaban a escondidas desde los más extraños lugares. Gran actividad desarrollaban los guerrilleros refugiados en las montañas. De noche, a determinada hora, la llamarada de grandes fogatas indicaban el campo y la dirección del viento. A la llegada de una misión aliada, todo estaba listo. Los mensajes radiofónicos constituían los aspectos más característicos de esta actividad clandestina. El Comité Civil de Liberación, después de haber oído a los aliados, daban instrucciones para el sabotaje. Colocaban flechas en dirección contraria a las carreteras para engañar al enemigo sobre la auténtica dirección. Ubicaban los movimientos y las fortificaciones alemanas para retransmitirlas a los aliados. Saboteaban las máquinas poniendo arena en los motores o bien llenando de agua los carburadores. Cortaban las líneas férreas o interrumpían las líneas telefónicas. Una patrulla alemana sorprende a los guerrilleros en su escondite. Este rincón del lago de Como era el punto elegido para facilitar la huida de los prisioneros aliados. Las montañas y luego Suiza. Pese a la constante vigilancia, más de 10.000 aliados fueron llevados a salvo por botes italianos y por guías conocedores de las montañas. Estamos en el cuartel general de Hitler. Es la primavera de 1944. Esta reunión constituye el último encuentro de Mussolini y Hitler. Es acompañado por el mariscal Graziani y su ministro Masolini. Hitler está acompañado por el mariscal Keitel y el ministro de Relaciones Exteriores von Ribbentrop. Están presentes también en esta reunión el embajador italiano Anfuso y el embajador alemán Rang.
Hitler se despide efusivamente del mariscal Graziani y Mussolini a su vez de von Ribbentrop. El Tucci y el mariscal Keitel cambian también sus últimos saludos. Con los aliados que avanzan desde el sur combatían batallones italianos con el nombre de Cuerpo de Liberación. Montecassino, después de larga y sangrienta lucha, es ocupada por tropas aliadas. Florencia fue la última etapa para llegar a la línea gótica. Los suburbios de la ciudad fueron defendidos tenazmente, luchándose casa por casa. Las avanzadas del Cuerpo de Liberación cruzaban a nado el río Arno. Los aliados, rota la línea gótica, están por ocupar todo el norte de Italia. Es el 23 de abril de 1945. Un automóvil entra en el Palacio del Arzobispado en Milán. Conduce a Mussolini y Graziani, que van a tratar con el Comité de Liberación las condiciones para la entrega de Milán y su zona industrial. La primera proclama del Comité de Liberación. Comienza la revuelta. La sede clandestina del Comando Militar de Liberación es ahora cuartel general presidido abiertamente por los partidarios. En Génova, altos oficiales alemanes que mandan la zona han pedido de conferenciar con el Comité de Liberación de la región de Liguria. Los señores oficiales son invitados a entrar. Un grupo de antifascistas ocupa Radio Génova. Señales de le ore 20. Atención, atención. Atención. Habla la estación de Radio Génova Libre. Más tarde esperamos darles un comunicado más importante. Los alemanes se retiran de Italia. De los escondites salen las armas almacenadas por los antifascistas. La insurrección desborda. De las cárceles salen los presos. De los bosques, de las montañas, de los escondites, bajan las brigadas partidarias. Es el último acto de este terrible drama que ha visto luchar hermanos contra hermanos. Es el fin del fascismo. Es la muerte de Mussolini. Aquí en esta casa de los colonos de María, Mussolini pasó su última noche, en este mismo cuarto, en esta misma cama. Al día siguiente, por estas empinadas y estrechas callejuelas de Giulino di Messegra, semi-adoquinadas y muy curvas, Mussolini anduvo sus últimos pasos. Las
Dos cruces indican el muro en que fueron muertos él y Clara Petacci. Es el atardecer del 28 de abril de 1945.